Hay temas que casi nadie se atreve a decir en voz alta, no porque sean falsos, sino porque incomodan. Este es uno de ellos. Imagina entrar a un lugar sin intentar demostrar nada. No levanta la voz, no buscas aprobación, no haces esfuerzo por agradar y aún así algo cambia. Algunas miradas se sostienen más de lo normal, otras se desvían rápido como si hubieras activado algo invisible. No hiciste nada especial, pero el ambiente se reorganiza a tu alrededor. La mayoría de los hombres jamás vive esto. Entran, hablan, sonríen, se esfuerzan y pasan desapercibidos. Son socialmente correctos, pero emocionalmente neutros. La atracción no es un proceso lógico, es primitiva. Está anclada en impulsos antiguos que siguen activos aunque vivamos rodeados de tecnología, normas sociales y discursos modernos. Por eso las frases correctas no funcionan. Por eso la disponibilidad constante suele jugar en contra y por eso intentar convencer casi siempre termina en rechazo. No porque falte valor, sino porque se está jugando el juego equivocado. Aquí aparece una verdad incómoda. No importa tanto lo que dices, sino lo que ella siente cuando está contigo. La atracción femenina se sostiene sobre 3 ejes fundamentales. El primero es la atracción inmediata, esa energía que se percibe en segundos y que no depende de palabras. El segundo es la validación emocional, la sensación de ser vista y reconocida sin que el hombre se pierda en el proceso. Y el tercero es la seguridad interna, la capacidad de mantenerse firme incluso cuando la emoción se intensifica. La mayoría de los hombres se obsesiona solo con el primero. Intentan impresionar, destacar, llamar la atención y descuidan los otros dos. Por eso generan interés superficial o pasajero. Los hombres que logran activar los 3 ejes al mismo tiempo se vuelven difíciles de reemplazar. Una vez que entiendes esto, cambia tu forma de moverte, de hablar y de relacionarte. Ya no persigues validación, aprendes a administrarla. Y esa es una de las diferencias más grandes entre los hombres que reaccionan y los hombres que generan impacto. Las mujeres, como cualquier ser humano social, responden a la validación externa, no porque sean débiles, sino porque su cerebro está especialmente afinado para detectar señales de valor social. Miradas, mensajes, atención, reconocimiento. Cada uno de esos estímulos activa circuitos de recompensa, dopamina, expectativa, anticipación. Exactamente los mismos mecanismos que usan las redes sociales para mantener a la gente enganchada. El problema no es la validación, el problema es cómo la mayoría de los hombres la usa, o mejor dicho, cómo la regalan sin ningún criterio. Comentarios constantes, atención inmediata, disponibilidad absoluta, elogios automáticos. Todo eso nace de una buena intención, pero genera el efecto contrario. Cuando algo es abundante, pierde valor, y cuando pierde valor, deja de generar impacto emocional. Aquí entra el concepto de validación invertida. No se trata de negar atención ni de jugar a ser frío. Se trata de administrar algo que tiene peso emocional. Cuando no validas por reflejo, cuando no reaccionas como todos los demás, tu atención deja de ser ruido y se convierte en una señal. Y el cerebro femenino detecta eso al instante. Piénsalo así. Si 100 hombres reaccionan igual ante una foto, un logro o una historia, ninguno destaca. Pero cuando uno no entra en ese patrón, se vuelve visible sin hacer nada. No porque ignore, sino porque no responde por ansiedad. Eso crea una pregunta interna. ¿Qué piensa? ¿Por qué no reaccionó? ¿Qué lugar ocupo para él? Y esa pregunta es más poderosa que cualquier cuidado. Cuando finalmente decides validar, un comentario preciso, una observación auténtica y un reconocimiento puntual generan un mayor impacto. No es una descarga constante, es un evento. En psicología, esto se conoce como refuerzo intermitente. Es el mismo principio que hace adictivas a las tragamonedas, a las notificaciones y a las series. El cerebro no se engancha por la recompensa en sí, sino por la incertidumbre de cuándo llegará. Aquí está el error que comete la mayoría de los hombres. Creen que más atención genera más atracción. La realidad es exactamente la opuesta. La atención constante, anestesia. La atención escasa, bien colocada, activa y bastante. Pero ojo, esto es importante. Validación invertida no significa nunca validar. Significa hacerlo desde elección, no desde necesidad. Ahora bien, la validación invertida solo funciona si va acompañada del siguiente principio: la incertidumbre. La previsibilidad es el mayor enemigo de la atracción. Cuando una mujer sabe exactamente cuándo vas a escribir, qué vas a decir y cómo vas a reaccionar, su cerebro entra en piloto automático. No hay tensión, no hay expectativa, no hay emoción. Piensa en qué mantiene a la gente atrapada en una serie durante horas. No es la comodidad, es el misterio, la necesidad de saber exactamente qué sigue. El cerebro humano se obsesiona con lo que no puede cerrar y el cerebro femenino responde con especial intensidad a ese estímulo. Por eso, un hombre que no se deja leer por completo resulta tan atractivo.
motivo. No porque juegue a ser raro, sino porque no se explica todo, no se expone entero de golpe, no convierte su vida en un reporte detallado, deja espacios, y esos espacios los llena la imaginación. Llegados a este punto, hay algo que debes entender con claridad. La atracción no se sostiene solo con presencia, también se alimenta de ausencia, no una desaparición dramática ni juegos infantiles, sino una ausencia estratégica, natural, integrada a una vida real. De vez en cuando no estás, no escribes, no explicas, y cuando vuelves no justificas tu silencio, simplemente continúas como si nada. Ese gesto tan simple activa algo muy profundo. No se trata de castigar ni de generar ansiedad artificial, se trata de romper la continuidad automática. Cuando una persona está siempre disponible, su presencia se vuelve invisible. Cuando aparece y desaparece con naturalidad, su ausencia se siente, y lo que se siente se piensa, lo que se piensa se desea. Este mecanismo no es nuevo. Durante miles de años las mujeres se sintieron más atraídas por hombres que no podían controlar del todo, no por caos, sino por imprevisibilidad funcional. La ausencia bien colocada despierta preguntas. ¿Dónde está? ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué no apareció hoy? Y en ese proceso, sin que digas una sola palabra, comienzas a ocupar espacio mental, no porque manipules, sino porque no estás girando alrededor de ella. Pero aquí hay una línea delicada. Demasiada imprevisibilidad genera inestabilidad, demasiada previsibilidad genera aburrimiento. El punto exacto es ese equilibrio silencioso donde ella nunca siente que te pierde, pero tampoco siente que te tiene garantizado. Ese es el territorio donde vive el deseo. Ahora entramos en un nivel más profundo, el espejo emocional. La mayoría de los hombres no escuchan, esperan su turno para hablar, para explicar, para arreglar. Cuando una mujer está molesta, triste o tensa, reciben el impulso de minimizar, aconsejar o desaparecer. Y eso mata la conexión, porque en ese momento ella no busca soluciones, busca comprensión. El espejo emocional consiste en algo muy simple y muy poderoso: poner en palabras lo que ella siente antes de que lo diga con claridad. No preguntar qué te pasa, porque eso la obliga a explicarse. Observarla, sentir el clima emocional y reflejarla con calma. Siento que estás cargando algo que no has dicho. Te noto frustrada, como si estuvieras cansada de explicar lo mismo. Cuando eso ocurre, algo cambia. Su cerebro libera oxitocina, la hormona del vínculo. La sensación de ser vista, de ser comprendida, no escuchada de forma superficial, sino entendida a un nivel más profundo. En ese instante, las defensas bajan, no porque la convenciste, sino porque la reconociste emocionalmente. Aquí es donde muchos cruzan una línea peligrosa, porque esta conexión, cuando se crea, despierta también un miedo silencioso, el miedo a perder a quien te entiende. No es consciente, no es racional, es ancestral. Durante miles de años, perder a la figura de referencia significaba vulnerabilidad. Ese eco todavía vive en el sistema emocional. Y aquí es donde entra la sombra del reemplazo. No se trata de provocar celos ni de presumir opciones. Eso es inseguridad disfrazada. La verdadera sombra del reemplazo se proyecta cuando tu vida habla por ti, cuando no persigues, cuando no suplicas, cuando tu atención es una elección, no una necesidad, cuando tienes proyectos, movimiento, vínculos, dirección. Ella lo percibe sin que lo digas. Nota que no estás esperando mensajes, que no reaccionas con ansiedad, que si un plan se mueve, no te derrumbas, que tu mundo no se detiene. Y eso envía un mensaje muy claro al nivel más profundo de su mente. Este hombre no depende de mí, me elige. Cuando una mujer siente que es elegida y no necesaria, algo cambia. Empieza a cuidar el vínculo, a invertir más, a mostrarse mejor. No porque tenga miedo irracional, sino porque reconoce valor. El valor no se exige, se percibe. Nunca digas, tengo muchas detrás. Nunca lo insinúes con palabras. Eso se comunica con comportamiento, con calma, con coherencia, con una vida que no pide permiso para existir.